apartado del mal. Escúchame acá. Justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero dice la Escritura que Dios decide probarlo a Job. Y Dios permite que Satanás toque todo lo que él tenía y se quede en cero. Prácticamente Job, dice la Biblia, pierde a sus 10 hijos y pierde todo lo que tenía. Y más aún, dice la Escritura, que viene una enfermedad sobre él, una enfermedad mortal llamada lepra, donde él tenía vergüenza. Escuchen acá, porque tener lepra en aquellos tiempos era una vergüenza, porque la gente hacía referencia a la lepra con el pecado. Entonces imagínate, ¿sabes qué es lo que Dios me hizo entender a través de esto? Que Job tuvo que ser roto, porque a Job le costó entender cómo era posible que le sobrevenga todo el mal que le vino, si era un hombre justo, si era un hombre recto, si era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces Job decía, pero yo no entiendo, ¿cómo es que me está pasando esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo no entiendo esto, no entiendo las maneras de cómo Dios opera. Pero yo te quiero decir algo de parte de Dios: déjate romper por Dios. Quizás hoy hay gente que lucha con Dios porque cree que las maneras de que Dios está usando no son las correctas. Pero hoy te tienes que humillar delante de Dios y decirle: Señor, haz lo que tengas que hacer, porque todo lo que Dios hace es bueno. La Biblia dice que Job, cuando terminó su prueba, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todo lo que Dios haga en tu vida es para que lo reconozcas y para que sepas que Él es Dios. Por eso es que dice: la gloria te restituye. Para que Dios pueda producir gloria, primero tiene que haber muerte. Para que Cristo tenga gloria, primero tuvo que pasar por la cruz. Entonces, para que en tu vida Dios pueda producir gloria, tiene que haber una renunciación, una negación. Tienes que ser roto y tienes que morir a tu voluntad, a tus razones, a tus criterios, a tus maneras, y tienes que ser roto. Y tienes que decirle a Dios: Señor, trabaja como tú quieras. Lo que Dios me decía es: a todo aquel a quien yo llamo, yo lo pruebo. A todo aquel a quien yo llamo, van a haber maneras que a ellos no les va a parecer y que no les van a entender, porque pensarán que no soy yo, pero yo tengo un pacto con ellos. Yo no sé si tal, yo tengo un pacto con ellos y yo voy a producir gloria. Y yo dije que esa gloria les traerá restitución, porque dice la Biblia que una vez que Job fue probado, dice la Escritura que Dios le dio el doble de lo que tenía. Yo no sé si está aquí conmigo. O sea, a Job no le fue restituido solo lo que perdió, a Job le fue añadido otra parte más. Yo no sé si está aquí conmigo, pero lo que tú estás viviendo, yo quiero que tú entiendas esto, es para recuperar lo perdido y para que Dios te añada una bendición mayor. Dale un aplauso al Señor y presento a nuestro hermano Steven Andrade, que tiene esta noche una palabra de bendición con el tema La gloria te restituye. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Hermano, dígale esta noche, abra su boca, hermano, y declare con su propia boca y diga que el proceso es necesario. Diga: todo lo que he vivido hasta el día de hoy ha sido necesario. Escúcheme, la Biblia dice que los vientos son como los ángeles de Jehová y los cielos son como el fuego, dice la Biblia. Hermano, hay tiempos en la vida en que uno necesita entrar a tiempos de transición. Hay tiempos en la vida que uno necesita pasar por el proceso como pasó Job. Gloria a Dios por la vida del pastor. Hay tiempos que uno necesita pasar un tiempo, hermano, donde necesita reconocer delante de Dios cuál es nuestra condición. La condición del humano, hermano, es obedecer a Dios en todo tiempo. La condición, dice la Biblia, del ser humano en el principio era delante de Dios. En el principio dice la Biblia que Adán estaba en el paraíso. Y el paraíso representa el Edén, dice la Biblia. Interpretándolo, hermano, significa que la presencia de Dios abarca todo lo que tú necesitas. La presencia de Dios llena todo vacío que hay en la vida del ser humano. La presencia de Dios ayuda al ser humano a levantar su naturaleza caída. Amén. Hermanos, vamos a dar inicio
Padre, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por este tiempo. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos tu cobertura, Padre, que sea tu mismo Espíritu, Señor, hablando y tratando en nuestro interior, Padre. La Biblia dice que tu palabra es como espada de doble filo, Señor, que penetra toda coyuntura, todo tuétano, Padre, todo hueso, Señor. Padre, en esta noche reconocemos que tu palabra es de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos. Amén. Vamos a ir al libro de Jonás, hermano. El hombre, bajo su propio concepto, bajo su propia opinión, el hombre puede hacer muchas cosas, pero el hombre sin Dios no puede alcanzar el propósito divino. Muchas personas hoy en día se pierden o dicen: mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene valor. Hoy en día se ven en las noticias, lamentablemente, tanta destrucción, tantas cosas que apartan al hombre de Dios. Sin embargo, esa razón se debe a que el hombre no ha encontrado la asignación divina que Dios le puso aquí en la tierra. Cada persona que está aquí tiene una asignación divina de Dios, tiene un propósito de Dios, que ese propósito lo va a llevar a una vida eterna. Amén. Hermano, abra su libro en Jonás. Cuando todos tengan, me dicen amén. Amén. Jonás capítulo 1. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Hermanos, dice la Biblia que Dios le habla a Jonás y le da una instrucción. ¿Cuántos han recibido instrucciones de parte de Dios de que alcen su mano? Amén. Hermanos, muchas veces recibimos instrucciones, recibimos el diseño, recibimos el llamado de Dios, pero muchas veces hacemos como Jonás. Tratamos de evadir, hermano, el propósito que Dios nos ha dado, porque no entendemos la asignación divina. Muchas veces tratamos, hermano, de renunciar o de desechar lo que Dios nos da para nuestra vida, porque muchas veces el hombre no ha entendido lo que es la honra hacia Dios. La Biblia dice, Jesús dijo: honra a tu padre y a tu madre y tus días se alargarán. Es algo tan sencillo, hermano, pero hoy en día se ve totalmente algo cambiado, algo transversado. Hoy en día no se ve honra en ninguna parte, hoy en día más bien se ve mucha deshonra. Pero, hermano, la Biblia dice que Dios honra a los que los honran. Si tú estás honrando a Dios, tienes que estar seguro de que algo hoy tiene que acontecer a tu vida. Amén. Dice la Biblia en Eclesiastés 9:10. Amén. Dice: y todo lo que te venga a la mano, hazlo con el todo empeño, porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo ni planes, ni conocimiento ni sabiduría. Hermano, aquí estos son unos textos de Salomón. Salomón fue el hombre más sabio de la tierra, dice la palabra. Pero Salomón siempre se ponía a ver o se enfocaba en algo y él decía:
que el hombre sea bueno o sea malo, el hombre iba a terminar en el mismo lugar, en otras palabras, terminar en el Seol, porque en aquel tiempo todavía no había llegado a Jesucristo, y lo que el hombre tenía en aquel tiempo era la muerte. Pero gloria a Dios que Cristo vino para darnos ya no muerte, sino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Hermanos, muchas veces tenemos llamados, diseños de parte de Dios, pero no nos enfocamos, no prestamos atención a su voz cuando la Biblia habla de que hay que estar atentos a la voz de Dios. Muchas veces venimos aquí a la iglesia y venimos a buscar una dirección. Dios nos responde a lo que nosotros, no lo que nosotros queremos oír, sino lo que Dios quiere que en nuestra vida tenga valor. Amén. Pero muchas veces venimos adelante aquí a la iglesia y le decimos al pastor: pastor, mire, necesito esto, ayúdeme. Y el pastor recibe la dirección de Dios. Y muchas veces no prestamos oídos a la voz de Dios. Porque el pastor aquí es representación del mismo Dios sobre este lugar. Dice la Biblia que Él es el ángel de la iglesia. Amén. Amén. Ahora vamos a Mateo 6:36. Amén, un versículo famoso, hermanos. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. 6:33, Mateo 6:33. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Amén. Muchas veces nosotros como cristianos pasamos circunstancias, situaciones, donde en vez de elevar nuestra fe, muchas veces las situaciones, las circunstancias apagan nuestra fe, apagan esa fe que Dios nos ha dado. Cuando Pablo le dijo a Tito que tengamos una fe genuina. En otras palabras, que nada apague tu fe. La Biblia habla de la parábola del sembrador, donde dice que hay tierras secas, donde hay tierras con espinos, con piedras. Pero hermano, ¿cuántos aquí quieren ser una tierra dispuesta para el Señor? ¿Cuántos aquí quieren ser libres, ser sanados por el Señor? Amén. Dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En un reino se encuentra primero la presencia del rey, se encuentra autoridad, se encuentra respaldo, se encuentra seguridad, se encuentra provisión, se encuentran tierras, se encuentran muchas cosas en el reino. Yo en este tiempo, yo me imaginaba, la Biblia dice que hay que ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. No sé si ustedes conocen a mi pequeña hija, yo creo que la mayoría sí. Pero al pasar de un tiempo con ella, la Biblia dice que el padre se alegra de la obediencia de su hijo, mas el hijo necio es la tristeza de su madre. Amén. Y yo cuando paso tiempo con mi hija, yo digo: Señor, ¿por qué estoy sintiendo esto? Yo creo que el Padre, cuando estamos haciendo su voluntad, cuando estamos permaneciendo firmes a pesar de cualquier circunstancia, de cualquier aflicción, el Padre se goza de ver de la obediencia de sus hijos. Porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin alcanzará la vida eterna. Amén. Y me doy cuenta cuando paso tiempo con mi hija. Cuando ella tiene un problema, ella enseguida corre o dice: papá, ayúdame. ¿O qué padre hay que no lave a su hijo? ¿Qué padre hay que no vista a su hijo? ¿Qué padre hay que no tenga una confianza, una intimidad especial con su hijo? Amén. Amén. Son pequeñas cosas, pequeños detalles, pero creo que para Dios son muy importantes. Amén. ¿Cuántos tienen aquí intimidad con el Padre? ¿Cuántos tienen confianza en el Padre? ¿Cuántos pasan tiempo con el Padre? Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia que cuando arrestaron a Jesucristo para crucificarlo, la mayoría de los discípulos se esparcieron. Pero dice la Biblia que hubo uno que permaneció ahí pendiente a lo que sucedía.
y que muchos de los que en ese tiempo estaban atrapando al Señor, le dijeron, exactamente fue a Pedro, le dijeron, pero tú vistes igual que Él, tú hablas igual que Él, tú caminas igual que Él. Amén. Eso quiere decir que Pedro pasaba con el Maestro. Y cuando tú te apegas a una persona o a algo, son cosas, hermano, de la atmósfera, pero cuando tú te apegas a Dios, hermano, tu lenguaje tiene que cambiar, tus palabras tienen que cambiar, tu actitud tiene que cambiar. Amén. Tu manera de pensar tiene que cambiar. Y tu fe, obviamente, tiene que crecer. Amén. Este versículo a mí siempre me ha llamado la atención. Yo siempre he dicho que no todo es eterno aquí, que en algún momento todo va a desaparecer, todo se va a desintegrar, que es a lo que se refería Salomón. Por eso este versículo siempre me ha llamado la atención, porque dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el reino vendrá por añadidura. O sea, en otra versión dice, y el resto vendrá por añadidura. Hay cosas que en nuestra vida van a ser añadidas, pero a su tiempo, de acuerdo a la obediencia que nosotros tengamos hacia el Padre. Amén. La justicia, hermano, no es la justicia del hombre. La justicia tiene que ser la justicia de Dios. La justicia representa la verdad de Cristo. Hermano, muchas veces caminamos y en vez de, hermano, llevar un evangelio fuerte, una palabra de esperanza hacia alguien que está a nuestro alrededor, hermano, vamos cargados, vamos cansados. Caminamos, hermano, como si tuviéramos un mundo en la espalda. Y lo doy por testimonio. Una vez yo me sentí así. Y un hombre apartado de Dios, que tenía una iglesia y lamentablemente su vida se descarrió, pero creo que el Señor lo va a volver a levantar. Hermano, ese hombre de Dios me dijo, tú eres cristiano, me dijo. Porque entró en una conversación donde me dijo, mijo, mira esa chica que va allá. Y yo, en mi mente pensaba y decía, pero eso no está bien. Entonces yo no le respondí. Y él se percató de eso porque él siendo cristiano, él tiene que haber andado en lo mismo que yo andaba. Entonces él se puso a pensar y me dijo, yo sé que tú eres cristiano, me dice. Y yo le digo, ¿y tú cómo sabes? Porque no me respondiste cuando te hablé de algo. En otras palabras, las cosas del mundo no me atraían, no era lo que yo realmente estaba buscando. Amén. Entonces él me dijo, tú siendo cristiano, me dice, deberías de caminar convencido, con confianza, levantarte. Dice, un cristiano no puede andar así. ¿Tú sabes por qué el enemigo busca que los cristianos anden así? Porque el enemigo quiere que el cristiano no abra su boca. Amén. Porque el enemigo quiere la destrucción del cristiano, para que la justicia, para que la verdad de los tiempos y de los siglos no se declare hoy en esta época, en esta temporada. Amén. La justicia de Dios, hermano, es la crucifixión, porque pasamos, hermano, de la etapa de la ley a la gracia. La Biblia dice, hermano, que por la transgresión de uno todos podemos ser salvos. Y la Biblia dice que también por el pecado de un hombre entró la destrucción. Hermano, la ley al hombre lo hacía muy religioso. Por eso me impacta cuando Jesús cuando el pueblo, va delante de Jesús y le dice a las mujeres, le dicen al maestro, Señor, encontramos a esta mujer en adulterio. Y Jesús, yo me imagino él pensando, discerniendo el corazón del hombre, le dice, ok, está bien, agarren todos una piedra. Y le dice a todos, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Hermano, el problema del hombre es el corazón. El problema del hombre es lo que hay aquí adentro, no es lo que está afuera. La Biblia dice que lo que contamina al hombre no es lo que sale del hombre, sino lo que está en el hombre. Amén. Hermanos, nosotros dependemos de lo que Dios dice. Yo no dependo de lo que el hombre diga. En situaciones, hermanos, o en la misma vida de Cristo, muchos lo juzgaron, muchos le dijeron religioso, muchos lo trataban de mentiroso, pero Jesucristo siempre se mantenía en la verdad.
y la verdad provenía del Padre. Por eso Jesucristo dijo: yo soy uno en el Padre, asimismo quiero que ustedes sean uno en mí, para que yo sea uno en el Padre y seamos uno solo. Amén. Dice la historia que los discípulos iban en la barca, y cuando iban en la barca el maestro dormía. Mientras el maestro dormía, dice que se levantó una gran tempestad. Y dice la historia que los discípulos, aterrados, asustados, se levantaron al maestro y le dijeron: Señor, levántate que perecemos. Y Jesucristo le dijo: ¿hasta cuándo tendré que soportar los hombres de poca fe? Hermano, en otras palabras, Jesucristo se levantó y dijo: calla y enmudece. Y los hombres desean muchas veces: ¿quién es este para que el mar, el viento y los demonios se le sujeten? Hermano, el cristiano aún sigue viviendo una vida natural. El cristiano aún sigue viviendo una vida, hermano, terrenal. Y la Biblia dice que la sabiduría humana es terrenal y diabólica. Amén. Hermanos, nosotros tenemos un inmenso poder en nuestra boca. La Biblia dice en Santiago que la lengua es un músculo pequeño, pero se jacta de grandes poderes. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos levantamos derrotados? ¿Cuántas veces nos levantamos diciendo: otro día más? Cuando Pablo, sufriendo muchas transgresiones, se levantaba agradeciendo al Señor por haber entendido lo que es la honra de haber sido llamados por Dios para predicar su palabra, para habernos llevado de una mentira o de muerte a una vida eterna. Amén. Dice la Biblia que todo es por fe. Dice la Biblia que Dios en el principio declaraba una palabra y eso se hacía. Dios dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. Sepárense las aguas del firmamento, y se separaron las aguas del firmamento. Amén. Hermano, la Biblia dice en Juan 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hermanos, si nosotros hemos recibido a Cristo, significa que nosotros caminamos con el verbo, como en el principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hermanos, nosotros tenemos que caminar declarando victoria, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Dice que no caminamos por vista, sino por fe. Amén. Amén. ¿Cuántas situaciones hay? ¿Cuántos tienen aquí situaciones difíciles? ¿Cuántos tienen situaciones complicadas? Amén. Amén. Pues en esta noche vamos a declarar que tenemos la victoria, aunque no la veamos. En esta noche vamos a declarar que nos vamos a levantar, aunque no veamos nada. Amén. ¿Cuántas veces Dios te dijo que te va a levantar? Dios te lo dijo y lo va a hacer. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Dios te lo dijo, que te va a levantar. Vamos, hermano, a leer en la carta primera de Corintios, en el versículo 4. Primera de Corintios 4. En el versículo 10.
el versículo 11. 1 Corintios 4:11. Dice, hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Hermano, Pablo fue un hombre que decía que de fariseos él era el más fariseo, que de judíos él era el más judío. Pero sin embargo, Pablo, al tener un encuentro con el mismo Cristo, tuvo un cambio totalmente transformador, tuvo un cambio que impacta a cualquier persona. El mismo Pablo dice que sufría muchas cosas a causa del Evangelio, sufría transgresiones, sufría muchas veces persecuciones, no tenía qué comer ni qué beber muchas veces. Pero lo que me impacta es de que él tenía siempre la mirada puesta en Cristo. Amén. ¿Cuántos hoy quieren volver a poner su mirada en Cristo? A pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones. No importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas pasado. Hoy Dios te da una nueva oportunidad para que te vuelvas a levantar. Amén. La Biblia dice que el justo no quedará para siempre caído. Amén. Vamos a Lucas 2. Lucas 2, versículo 43. Dice, después de la fiesta se regresaron a su casa, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Pensaban que Jesús estaba con el grupo y viajaron por un día. Al buscarlo entre los familiares y amigos, no lo encontraron, así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Después de 3 días lo encontraron en el área del templo, sentado con los maestros. Los estaba escuchando y les hacía preguntas. Todos los que lo escuchaban quedaban impresionados por su entendimiento y sus respuestas. Sus padres quedaron asombrados cuando lo vieron, y su mamá le dijo, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu papá y yo hemos estado muy preocupados buscándote. Jesús les contestó, ¿por qué tenían que buscarme? ¿No sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi padre? Pero no entendieron su respuesta. Después regresaron a Nazaret. Jesús les obedecía a ellos. Su mamá reflexionaba sobre todo lo que había pasado. Así Jesús crecía en sabiduría y estatura. Y Dios y la gente lo veían con buenos ojos, o sea, lo veían con gracia. Lo que a mí me llama la atención de Jesús es que Jesús nunca andaba preocupado por pagar un alquiler. Jesús nunca andaba preocupado por ver qué iba a comer. Jesús nunca andaba preocupado por ver qué iba a vestir. Jesús nunca andaba preocupado por el día de mañana. Jesucristo le decía a los discípulos, a las personas que se le acercaban, no se preocupen de esas cosas déjenselas a los incrédulos. Pero Jesucristo siempre se veía que caminaba de lugar en lugar, llevando el reino de Dios, llevando la justicia de Dios hacia toda persona. Dice la Biblia, id y haced discípulos a toda nación. Amén. ¿Cuántos aquí quieren trabajar para Dios? Amén. Sabiendo que el obrero de Dios no quedará sin paga o sin recompensa alguna. Amén. ¿Cuántos aquí quieren enfocarse a la visión de Dios? Amén. Dice la visión, la visión está tapada. Dice en Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para llevar las buenas nuevas a los abatidos. A ver, vamos a abrir Isaías 61. Amén. Dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Gente extraña pastoreará a los rebaños de ustedes, y sus campos viñedos serán labrados por un pueblo extranjero. Pero ustedes los llamarán sacerdotes del Señor, le dirán ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellas. En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirá doble herencia, y su alegría será eterna. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes lo vean reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor. Amén. Hermano, nosotros tenemos que entender que es una honra que hayamos sido llamados de parte de Dios. Hermano, que es una honra llevar su palabra hacia otras naciones, hacia toda criatura aquí en la tierra. Hermano, el día de hoy su gloria me restituye. Dice su gloria, no mi gloria. Dice su gloria me restituye. Hermano, yo era una persona que vivía descarriada. Como Job, muchas veces me desvié porque no tenía conocimiento de lo que era la asignación divina de Dios, de lo que era conocer el propósito de Dios. La primera vez que yo me hice cristiano, yo sentí la presencia del Espíritu Santo. Fueron a mis 14 años. Una maestra habló de lo que era el juicio final. Y en ese día yo sentí la presencia del Espíritu Santo. Y la maestra dijo: ¿quién quiere aceptar a Jesucristo? Y yo levanté mi mano. Y muchos se burlaron. Pero el día de hoy le doy gloria al Señor, porque Él tomó el control de mi vida. Amén. Hermano, yo era una persona que vivía consumiendo drogas, que vivía, hermano, en un desorden total en mi casa. Y para muchos jóvenes que hay aquí, yo era una persona que tenía todo en mi casa, pero me faltaba algo muy importante. Me faltaba la presencia de Dios. Por eso dice, su gloria me restituye. La Biblia dice, restitución significa volver al diseño original. El diseño original del hombre era el Edén. Al principio era el Edén y habitaban Adán y Eva. Por eso en el principio vemos cómo su gloria se manifestaba. Dice la Biblia, en el principio ellos caminaban en el Edén y no les hacía falta nada. Amén. Pero lo que yo puedo decirles de parte de Dios es que su gloria es lo que se tiene que manifestar en nuestras vidas. Su gloria, su presencia es lo que nos va a ayudar a ser diferentes, a cambiar, porque el humano en sus propias fuerzas no lo puede hacer. Amén. Y para culminar,
Lo que el hombre perdió fue la presencia de Dios. Amén. Por eso, cuando Jonás decide prestarle atención a la voz de Dios, dice la Biblia que Jonás fue levantado y pudo cumplir el propósito de Dios. Y gracias a la gloria de Dios, al oído de Jonás, que pudo prestar atención, dice la Biblia que muchos fueron salvos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor. Hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a adorar al Señor. Amén.